Si el Señor no construye la casa, en vano trabajan los albañiles. Si el Señor no protege la ciudad, en vano vigila el centinela. Saludos, apreciados hermanos. Que Dios le bendiga y le acompañe. Le llene de mucha sabiduría para seguir cada día buscando el camino que conduce al Señor. Hoy compartiré una cita bíblica donde el por qué la ciencia se opone a Dios. Una pregunta que me hicieron. ¿Por qué la ciencia se opone de Dios? Se opone a Dios. Es la realidad. Que la ciencia, el ser humano, pues, con la sabiduría humana que tiene, creen que no necesitan de Dios y por ende, pues, cree solamente lo que ellos estudian, investigan, logran. Pero no se dan de cuenta de que todo eso proviene de Dios. No se dan de cuenta de que Dios les ha dado todo ese conocimiento y lo están utilizando mal utilizado porque han apartado al Todopoderoso. ¿El por qué entonces la ciencia se opone a Dios? Compartiremos 1 Corintios capítulo 1 versículo 19. Ya lo dice la Escritura. Eso no es invento de nadie. Está escrito. Dice así. Ya lo dice la Escritura. Destruiré la sabiduría de los sabios y haré fracasar la pericia de los instruidos. Sabios, entendidos, teóricos de este mundo, ¿cómo quedan puestos? Y la sabiduría de este mundo, Dios la dejó como loca. ¿Me escuchan bien? Dios la dejó como loca. Pues el mundo, con su sabiduría, no reconoció a Dios cuando ponía por obra su sabiduría. Entonces, a Dios le pareció bien salvar a los creyentes con esta locura que predicamos. Entonces, ¿por qué la ciencia se opone a Dios? Porque a Dios le pareció bien salvar a los creyentes con esta locura que predicamos, con el Evangelio. Así el Señor va atrayendo a los que creen su palabra. Por eso la ciencia se opone a Dios. Porque ellos son los dioses, se creen los dioses. Y por eso la gran mayoría son ateos. Se creen los dioses. Pues el mundo con su sabiduría no reconoció a Dios cuando ponía por obra su sabiduría. Entonces a Dios le pareció bien salvar a los creyentes con esta locura que predicamos. Ay de aquellos que se creen con tanto conocimiento, con tanta sabiduría en este mundo que no buscan a Dios. Ay de aquellos. Mientras los judíos piden milagros y los griegos buscan el saber, nosotros proclamamos a un Mesías crucificado. Para los judíos, qué escándalo. Y para los griegos, qué locura. Pero para los que Dios ha llamado, judíos o griegos, este Mesías es una fuerza de Dios y sabiduría de Dios. No hay más nada hermoso que tener la sabiduría de Dios y a través de ella conocer cuál es la voluntad de Dios para yo hacerla. El mundo, los hombres del mundo tienen la sabiduría humana, por eso no reconocen a Dios, por eso no hacen la voluntad de Dios, sino su propia voluntad, porque se creen dueños y amos de este mundo. ¿Cómo crece la maldad en este mundo? ¿Cómo se va destruyendo poco a poco unos contra otros? Porque ya uno se cree más sabio que otro. Como se cree más sabio que otro,
su orgullo, su soberbia se eleva. No considera al que tiene a su lado como su hermano. Y por ende no lo trata como debe de ser, sino con soberbia. Porque yo soy el que tengo conocimiento, yo sé de esto y no hay más nadie que sepa de ello, ni quien me corrija. Pero el Señor ha querido dejar a los humildes, a los sencillos de corazón, una sabiduría que viene de Dios, una fuerza de Dios. Y eso es lo que realmente vale, la sabiduría de Dios. Y sigue en el 25, pues las locuras de Dios tienen más sabiduría que los hombres. Y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. ¿Conocieran esos quienes se dicen tener sabiduría en la tierra humana? Si conocieran de esto, la locura de Dios tiene más sabiduría que los hombres. Y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. No se opondría la ciencia a Dios. Analizar esta palabra, este texto, no se opondría. Porque se humillarían ante esa sabiduría del Todopoderoso. Conocieran de Dios, yo sé que se acercarían a Él. Sigue diciendo la palabra de Dios. Fíjense, hermanos, en su propia condición. ¿Cuántos de ustedes tienen el saber humano o son de familias nobles e influyentes? Dios ha elegido lo que el mundo considera necio para avergonzar a los sabios. Dios ha elegido lo que el mundo considera necio para avergonzar a los sabios y ha tomado lo que es débil en este mundo para confundir lo que es fuerte. Dios ha elegido lo que es común y despreciado en este mundo, lo que es nada, para reducir a la nada lo que es. Y así ningún mortal podrá alabarse a sí mismo. Ese es el error en que muchos sabios, la mayoría ateos, hacen. Alabarse en ellos mismos, creerse en Dios aquí en la tierra y se olvidan al verdadero Dios. Por gracia de Dios ustedes están en Cristo Jesús. Eso es lo que el Señor nos viene a decir a los creyentes. A los creyentes, a ese que el Señor dijo. Entonces a Dios le pareció bien salvar a los creyentes con esta locura que predicamos, con el Evangelio, con la buena noticia, con la palabra que tiene poder de salvación. Por gracia de Dios ustedes están en Cristo Jesús. Él ha pasado a ser sabiduría nuestra venida de Dios y nuestro mérito y santidad y el precio de nuestra liberación. Así está escrito. El que se gloríe en el Señor. ¿Por qué será? ¿Por qué será que hay muchos hermanos que no se quieren aceptar al Señor? Por más que se le dé a conocer el Evangelio, por más que se le predique, por más que se le anuncien la buena noticia, ¿por qué será? La Escritura lo dice de esta manera. San Pablo a los Corintios en su segunda carta, capítulo 4, versículo 3. Si a pesar de eso permanece oscuro el Evangelio que proclamamos, ¿qué es lo que sucede con aquellos sabios entendidos, dueños de la ciencia, dueños del mundo? ¿Qué es lo que está sucediendo? Que el Evangelio, la buena noticia que se proclama de nuestro Señor Jesucristo, permanece oscuro, está oscuro, y no quieren entender y comprender cuál es la voluntad del Señor. Si a pesar de eso permanece oscuro el Evangelio que proclamamos, la oscuridad es para los que se pierden. Triste. Triste, y es la palabra de Dios.
La oscuridad es para los que se pierden. Hermanos que están dedicados a la ciencia, se creen tener mucha sabiduría humana. Busquen de Dios. Nunca es tarde. Acérquense a la palabra de Dios. La oscuridad es para los que se pierden. Se niegan a creer. No creen en la palabra de Dios. Solo creen en lo que investigan, en lo que buscan, en lo que ellos pueden decir de que eso es así porque ellos son los únicos que tienen el conocimiento y el saber. No, se niegan a creer porque el Dios de este mundo los ha vuelto ciegos de entendimiento. Por eso, porque Satanás los ha vuelto ciegos de entendimiento para el Señor. Se niegan a creer porque el Dios de este mundo los ha vuelto ciegos de entendimiento y no ven el resplandor del Evangelio glorioso de Cristo, que es imagen de Dios. Solamente quieren ver lo que sus ojos quieren ver. Pero no quieren ver porque el Dios de este mundo los ha vuelto ciegos de entendimiento por mucha sabiduría que se crean tener, por mucho conocimiento que se crean tener. El Dios de este mundo los ha vuelto ciegos de entendimiento y no ven el resplandor del Evangelio glorioso de Cristo, que es imagen de Dios. Está escrito. Le animo en este día a buscar del Señor. Yo sé que es muy difícil pueda llegar a un sabio, a un entendido, a eso de la ciencia, este mensaje. Pero lo comparto para que el que tenga familiares en esas condiciones, pues si es la voluntad de Dios, que le haga llegar esta enseñanza. Gracias a ustedes por ser constantes, por ser perseverantes en la palabra de Dios. Pedimos mucha oración para que este proyecto de evangelización siga avanzando cada día y ustedes nos pueden ayudar. Nos pueden ayudar compartiendo la enseñanza, nos puede ayudar suscribiéndose, dándole a la campanita, haciendo algún comentario, apoyándonos, dando a conocer a nuestro Señor Jesucristo. No nos quedemos con esta enseñanza, de nada nos sirve. De nada nos sirve quedarnos con ella, cuando en el mundo existen muchas personas que desean escuchar el mensaje de Dios. Les pido de corazón que nos ayude para que este equipo siga llevando, por la voluntad de Dios, el mensaje a todos los hogares de este mundo que lo necesitan. Ustedes pedirles que se mantengan firmes en la fe, creyendo en la palabra de Dios y no dejarse cegar por aquellos hombres y mujeres que dicen alabarse en ellos mismos. Recuerda que tenemos que, si nos debemos gloriar, que nos gloriemos en el Señor. Que todo sea para gloria de Él y que esa semilla que Él permite regar, pues, caiga en tierra buena, la haga germinar, la haga dar fruto en abundancia, para gloria de su santo nombre. Y que Dios Todopoderoso le bendiga, le acompañe, le fortalezca cada día y nuestra Madrecita del Cielo les cubra con su santo manto. Amén.